El día de hoy desarrollaremos el seminario titulado Manejo de suelos y fertilización de los cultivos de café y cacao, el cual tiene como objetivo compartir conocimientos básicos, técnicos y de innovación en beneficio de los productores. Este seminario será disertado por dos profesionales con amplia experiencia en nutrición de cultivos, como son el ingeniero José Miguel Mesa Fernández. Él es de nacionalidad colombiana, es consultor de la empresa americana Mosaic, quienes son los mayores productores de fosfato y potasio en el mundo, ¿no? Y también nos acompañará de parte de nuestro equipo de la empresa Molinos el ingeniero Oscar Muro, perdón, que es representante técnico de nuestra compañía. Nuestra empresa, Molinos y Cía, es una empresa 100% peruana que se dedica a la importación y comercialización de fertilizantes de alta calidad. Tenemos 25 años, o más de 25 años ya en el mercado peruano, y contamos con 7 sucursales a nivel nacional para poder atender las necesidades de todos nuestros clientes. En esta imagen ustedes pueden ver la importación de los fertilizantes. Esta es una descarga en el puerto del Callao. Los fertilizantes vienen en bodegas de buques, ¿no? Y estos son descargados en el puerto y luego trasladados a nuestros almacenes. En las imágenes pueden ver una descarga, por ejemplo, de fosfato importado de Estados Unidos. Como les había mencionado, Molinos y Cía es una empresa que importa fertilizantes de alta calidad, ¿no? De las empresas líderes en producción de fertilizantes a nivel mundial, con el compromiso de ofrecer al agricultor y a la agroindustria insumos y fertilizantes de la más alta calidad. Nosotros trabajamos con empresas como Haifa de Israel, Mosaic, que es de Estados Unidos, Tessenderlo, que es de Bélgica, Alban Six, que es americano, Campotex, que es canadiense, e Inofos, que es mexicano, para mencionar solamente algunas. En esta oportunidad voy a presentar al ingeniero José Miguel Mesa, que es consultor para Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú de la empresa Mosaic. El ingeniero José Miguel es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Colombia, con sede de Bogotá. Tiene una maestría en ciencias agrarias de la misma universidad. Durante 3 años, asistente e investigador en proyectos productivos de frutales y flores, docente auxiliar en la asignatura de suelos para estudiantes de zootecnia, Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y ponente en seminarios y congresos internacionales, autor y coautor de artículos y capítulos de libros publicados en sociedades científicas, y desde hace 7 años consultor en temas relacionados con nutrición de cultivos, venta y posicionamiento de productos de alta performance en Mosaic. Ingeniero José Miguel, le doy el pase para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, y también muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que pues han aceptado la invitación que les hace en la tarde de hoy Molinos y compañía. Entonces, bueno, bienvenidos. Como ya comentaba Diego, pues yo provengo de una compañía que se llama Mosaic. Nosotros nos dedicamos a producir fertilizantes. Nos interesa todo el tema de nutrición de cultivos, de fertilización, y en ese sentido venimos a hacer nuestro aporte, ¿no? En este caso, pues enfocado a los cultivos de café y de cacao. Rápidamente, ¿no? Para darles una introducción de quiénes somos como compañía, ¿no? Y por qué digamos, nos involucra todo el tema de fertilizantes. Nosotros nos dedicamos a producir, a extraer minerales, procesarlos y producir fertilizantes. En este caso, las minas están principalmente acá en el norte de América, ¿sí? En lo que es Estados Unidos, en el estado de la Florida, en Canadá, en el estado de la Florida para producir los fosfatos y en Canadá para producir el potasio. También aquí en la frontera con México sacamos también productos potásicos que contienen también magnesio y lo vamos a ver. Entonces, pues es una compañía que tiene distribución, infraestructura a nivel mundial y pues por eso somos líderes, ¿no? En el tema. Como mencionaba Diego, pues somos los mayores productores de potasio y fosfatos en el mundo y pues
tenemos un equipo gigantesco que nos acompaña en todo tipo de labores, ¿no? Tanto en la planta como en temas de distribución, ¿no? Y pues nuestros clientes están en todo el mundo. Uno de esos es Molinos, ¿no? Que se encuentra pues en el Perú y pues es nuestra llave en la región. En la infraestructura Mosaic, las oficinas que están en la Florida, ¿no? Ahí también están las plantas de transformación de roca fosfórica. En Nuevo México, en el estado de Nuevo México, está la mina de Keima, el que ustedes conocen como Sulfomac. Ese pues lo producimos nosotros allá a partir de un mineral que vamos a ver. En la parte de arriba, en Canadá, hay unas minas donde sacamos el muriato de potasio que ustedes también reciben, ¿no? Y bueno, pues ya entrando en materia, muy importante mencionar que en ese milagro de la naturaleza, ¿no? Que es la transformación de energía lumínica, energía solar, en alimentos, en carbohidratos, pues están involucrados los nutrientes, ¿no? Y los nutrientes, pues están aquí en el suelo para que la planta los tome, ¿no? Pero si no están presentes, pues definitivamente hay que colocarlos, ¿no? Y pues de eso justamente vamos a hablar, ¿no? De qué cantidades requieren de acuerdo al cultivo y cómo podríamos nosotros aportarlo, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros hagamos pues un aporte adecuado, ¿no? Suficiente y balanceado, pues la planta se va a desarrollar óptimamente y todos estos factores que ustedes ven aquí, la energía solar, ¿no? Del agua, del dióxido de carbono, pues se van a optimizar y la planta va a desarrollarse mucho mejor, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que hablemos de los nutrientes. Cada uno de esos nutrientes pues tiene una función que lo hace esencial. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque nosotros usualmente nos quedamos quizás, ¿no? En uno, dos o en tres, ¿no? Aplicamos urea, aplicamos DAP, aplicamos muriato de potasio, pero no nos vamos a los otros nutrientes que también tienen funciones importantes, ¿no? El nitrógeno, pues como ustedes saben, es muy importante porque es uno de los elementos que más requieren, ¿no? Muy importante para el crecimiento vegetativo, ¿no? Para estimular el follaje, para que la planta aproveche toda esta energía que está recibiendo, para la formación de proteínas, em, para darle estructura al árbol, ¿no? Vienen siendo como los ladrillos, ¿no? De una casa, por decirlo de alguna forma, ¿no? El potasio, pues está muy relacionado con el tema calidad, ¿no? Interviene en todo el tema de transporte de azúcares, ¿no? De llenar los granos, ¿no? Con los fotoasimilados, con lo que está generando la planta dentro de la hoja, ¿no? Regula también toda la parte hídrica, la regulación de estomas, ¿no? Activa también muchas enzimas, muy importante bajo condiciones de estrés, ¿no? Bien sea no solo de sequía, sino también por tema de radiación, ¿no? Enfermedades, es un elemento también muy importante y es el que más requiere el cultivo, ¿no? El fósforo. Nosotros podíamos hacer el símil del fósforo con lo que viene siendo el azúcar para nosotros, ¿no? Y es el que nos da la energía, ¿no? Algo así es el fósforo. Es el que activa muchos procesos, ¿no? Por eso es que lo colocamos desde el comienzo, porque es el que comienza a estimular la planta, ¿no? Para que la planta crezca, para que tome los demás nutrientes, ¿no? Es el promotor de crecimiento, interviene en el desarrollo de la raíz, también en la fecundación de las flores, ¿no? Entonces es otro elemento muy importante. Luego vienen otros elementos que los llaman secundarios, ¿no? Pero no por eso quiere decir que sean menos importantes, ¿no? Son igual de importantes, así se requieran una menor cantidad. Entre esos pues está el azufre, el magnesio y el calcio. El azufre pues muy importante para la síntesis de aminoácidos, de proteínas, de ácidos vasculares, ¿no? Viene siendo como un similar al nitrógeno, viene siendo como parte de los ladrillos, ¿no? De la planta, ¿no? Si la planta, digamos, fuera una casa, ¿no? Ese sería el símil. El magnesio, muy importante para la canalización de la energía, ¿no? Dentro del proceso de la fotosíntesis. También para el tema de llenado, para la retroalocación, es muy importante, ¿sí? El calcio para darle estructura a la pared celular también, para la permeabilidad de las membranas, un elemento muy importante. Micronutrientes, está el zinc, por ejemplo, y el boro, que son elementos usualmente deficientes en los suelos y por lo consiguiente siempre deben estar considerados dentro del plan de fertilización, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el zinc, que interviene, por ejemplo, en el tema de fecundación, ¿no? Y también en el tema hormonal, ¿no? Em, y otros microelementos también muy importantes, activadores enzimáticos, generalmente, ¿no? El caso del hierro, el cobre, el manganeso.
el boro, por ejemplo, para darle la capacidad al grano de polen de desarrollar su tubo polínico, ir a fecundar, ¿no? El óvulo. Entonces, todos son muy importantes, ¿no? Y cada uno, pues, en su justa medida. ¿Cuál es el objetivo de colocar esos nutrientes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la fertilización? Que es la práctica, ¿no? Pues suplir esos requerimientos, ¿no? Entonces, si necesitamos suplir requerimientos, pues bueno, necesitamos ya empezar a pensar de qué forma nosotros lo vamos a colocar, ¿no? Para aumentar la productividad, ¿no? Para incrementar la rentabilidad del cultivo, eso es muy importante, y es que a veces se ve la fertilización como un costo, ¿no? Y en realidad es el insumo, es el segundo insumo que mayor retorno a la inversión me genera, ¿no? Yo puedo invertir en mi semilla, puedo invertir en una buena plántula, ¿no? Pero después de eso, lo siguiente es, bueno, trabajar una buena nutrición, una buena fertilización, eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando directamente en la rentabilidad del cultivo. Elevar o mantener la fertilidad del suelo, y es que nosotros a veces nos dedicamos simplemente a cosechar y no estamos reponiendo lo que estamos sacando, ¿no? Entonces hay que darle a la planta lo que necesita, pero también hay que reponer lo que es la fertilidad natural del suelo, ¿no? Restituir justamente esas pérdidas que sean por lluvia, ¿no? Por remoción, cuando se pierde suelo también se pierden nutrientes. Con la fertilización también se balancean problemas como desbalances de nutrientes, desbalance de bases, ¿no? Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta cuando se hace un plan de fertilización, ¿no? Y para eso, pues obviamente es muy importante el análisis de suelo, que lo vamos a ver. Para mejorar la calidad del café, también muy importante, ¿no? Y es que cada vez em, los cafés que tienen ciertas características se pagan mejor, ¿no? Y eso, en eso tiene que ver los nutrientes, ¿no? La fertilización, cómo está nutrido ese café, ¿sí? Yo sé que el tema de trilla, ¿no? Tiene mucho que ver, y el tema de cosecha, ¿no? De cafés maduros tiene mucho que ver, pero también la nutrición, ¿no? Es un componente de la calidad del café, entonces lo vamos a ver para lograr justamente una excelente tasa. Aumentar la tolerancia a plagas, enfermedades y, bueno, otra cantidad de condiciones que puedan en el medio, ¿no? Entonces, para hacer un buen plan de fertilización, sea en el cultivo del café o del cacao, aplicar, ¿sí? ¿Dónde aplicarlo? ¿Cuándo aplicarlo? ¿Y con qué aplicarlo, no? Hay otras preguntas que son también parte, digamos, ¿no? De tomar una buena decisión, pero con que nosotros respondamos esas cuatro, yo creo que ya estamos acercándonos a lo que es un muy buen plan de fertilización o plan de nutrición en el cultivo, ¿no? Y eso es lo que el INNI, que es el Instituto de Nutrición de Plantas, em, llama el concepto de las 4 R's, ¿no? Que es la fuente correcta, que es decir, con qué, ¿sí? La dosis correcta, que es responder a cuánto, el lugar correcto, que es responder a dónde, y el tiempo correcto, que es responder a cuándo, ¿no? Entonces, es el concepto, ¿no? Responder esas 4 preguntas, y así de esa forma estamos diseñando un plan de fertilización mucho más acertado a lo que requiere el cultivo. Para eso, pues es una herramienta muy importante el análisis de suelo, ¿no? Em, y, y básicamente lo que nos dice es, bueno, qué potencial de respuesta hay en la aplicación de cada uno de los nutrientes, ¿no? Si es un suelo con una fertilidad muy alta, pues la respuesta fertilizante va a ser corta, ¿no? Pero si es una fertilidad baja, pues la respuesta que va a tener el cultivo va a ser básicamente la que el fertilizante le puede aportar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy importante tener su análisis de suelo, ¿no? Ojalá puedan tener uno por cada lote, ¿no? O por cada unidad de manejo, eso sería lo ideal. Ahora, si no lo tienen, pues deben buscar la forma de obtenerlo, ¿no? Y yo sé que algunos tienen algunos reparos porque pueden creer que cuesta mucho, ¿no? Sin embargo, pues es una de eso les va a durar durante varios ciclos, ¿no? Varios años, perdón. Entonces, si lo ven así, no va a ser tan costoso y les va a permitir saber qué nutrientes son necesarios, ¿no? O qué nutrientes tienen que aplicar en una mayor cantidad o cuáles pueden reducir. Un análisis de suelo, por ejemplo, nos da esta variable que es el pH, ¿sí? Y tal vez es la variable clave, porque eso nos permite mirar qué limitantes se pueden encontrar en el suelo de acuerdo a qué condición tiene, ¿no? Entonces, hay muchas propiedades, ¿no? Del suelo bueno, que tiene el suelo, algunas se determinan en el análisis, otras no, pero, por ejemplo, el tema del pH es clave. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tenemos
un suelo con una condición de pH ácido, aquí tenemos un incremento de estos iones, ¿no? Que son los hidrógenos. Y pues esos iones entran a liberar otros elementos que están en el suelo, como el hierro y el aluminio, ¿sí? Y sobre todo esos elementos son limitantes para, por ejemplo, el fósforo, ¿no? Entonces, en suelos que son andisoles, ¿no? Que son formados en zonas altas con influencia de cenizas volcánicas, generalmente son suelos ácidos y ahí la fijación de fósforo es muy alta. Entonces, esa es la importancia de conocer el pH del suelo donde tienen su cultivo, ¿sí? Ahora, si están en el otro rango, están en pH en suelos de pH alcalino. Aquí el limitante es otro, aquí el limitante son los OHs, ¿no? Y aquí bajo esta condición, el problema de la insolubilización de algunos microelementos, ¿no? Entonces ahí ya viene otro limitante, ¿no? Y pues habrá que buscar el manejo adecuado. Aquí bajo una condición de acidez también es muy limitante el tema del magnesio, el potasio y el calcio, sobre todo el magnesio. ¿Por qué? Porque este elemento hace que se desplacen otros elementos, ¿no? Que no tienen una capacidad de retenerse tan fuerte, ¿no? Como cuál, como el potasio y el magnesio. Entonces, por eso en suelos ácidos generalmente hay deficiencia de magnesio y de potasio. Y si es muy fuerte, digamos, la condición, probablemente también calcio, ¿no? Entonces, es una condición muy importante. También cuando tenemos suelos ácidos, pues hay un problema de toxicidad por aluminio y por hierro, ¿no? Entonces, esa es una condición que en este caso, pues habría que entrar a manejar a partir de enmiendas, ¿no? A partir de encalado. Cuando hay un suelo alcalino, aquí al contrario, esos carbonatos que están presentes acá pueden ser un problema porque pueden limitar otros elementos y porque puede también haber una alta concentración de sodio con todo el tema de pérdida de estructura y compactación y demás, ¿no? Entonces, bueno, si esa es la condición, si la condición es de acidez, pues en este caso habría que hacer un plan de enmiendas, ¿no? Y eso es muy importante porque bajo una condición de acidez, generalmente el aluminio no, está en una concentración alta y hay que entrar a corregirlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en Colombia, pues prácticamente todos los suelos donde se siembra café son suelos ácidos, ¿sí? Son andisoles. Y en ese caso, la concentración de aluminio que está ahí presente es muy alta. Entonces, casi que por regla, tiene que hacerse un plan de enmiendas, ¿no? No solo después de establecido, sino desde que se pasa a campo de una de la planta, ¿sí? Se mezcla en el suelo que acompaña la planta que se coloca, ¿no? Entonces se mezcla con el suelo y se va al fondo del hoyo, ¿no? Igual pues ya se va trabajando desde ahí la corrección del limitante, ¿no? Bueno, entonces pasando a ese componente, ¿no? De mejoramiento, ¿no? Y de diagnóstico, muy importante también, si yo quiero hacer un buen plan de fertilización, tener una herramienta, ¿no? Que me diga qué tanto debería yo colocar. Y ese es, pues, los reportes de extracción de nutrientes, ¿no? ¿Qué necesidad tiene de cada uno de esos nutrientes el cultivo por cierta cantidad de café cosechado o de cacao cosechado, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un reporte que hace Cenicafé acá en Colombia, que hace Siadishan, que es el líder en tema de investigación y nutrición de cultivos, y lo que hace es mirar qué cantidad de nutrientes se requiere por cada 100 arrobas de café, café pergamino seco. 100 arrobas vienen siendo 1,25 toneladas, 1.250 kilogramos. Entonces, si esa es la cantidad que estoy cosechando, ¿qué cantidad de nutriente debería colocar, no? Entonces, para esas 100 arrobas se necesitan 31 kilos de nitrógeno, ¿no? Ahora son 31 kilos de nitrógeno sin aplicar un porcentaje de eficiencia, porque no todas las fuentes son 100% eficientes, ¿no? Entonces, para que la planta tenga estos 31 kilos para esas 100 arrobas, pues una parte de ese nitrógeno se va a perder. Igual pasa con el fósforo, igual pasa con el potasio, ¿no? Por eso es que terminamos aplicando una cantidad mayor. Pero es importante la información porque nos dice en realidad qué cantidad deberíamos colocar de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, el que debemos colocar la mayor cantidad, pues es el potasio, obviamente. Después viene el nitrógeno, ¿sí? Por acá quizás viene el fósforo, magnesio, potasio, azufre en una cantidad similar. Y después vienen los micronutrientes, ¿no? Que son los que están acá, ¿sí? Ahora, pues esto es lo que se extrae, ¿no? Pero también el árbol está acumulando una parte de sus nutrientes dentro de su estructura, ¿no? Entonces, por eso tenemos que colocar una cantidad un poco más alta, ¿no? Y además, pues que la idea es apostarle a un potencial de producción alto, ¿no? Entonces, si yo quiero tener 3 toneladas, ¿no?
pues tengo que colocar lo de las 3 y tal vez un poquito más, ¿no? Al menos para llegar a acercarse al valor que está buscando, ¿no? Estos son los mismos datos, simplemente que para cacao, en este caso está para dos materiales, que son los materiales nacionales, ¿no? Que son un poco rústicos, y para el clon, cacao clon naranjal 51, que es pues uno de los clones que más se ha venido utilizando. Y aquí está el reporte, ¿no? de nutrientes. En este caso, nitrógeno, esto es por cada 1000 kilos de almendra por hectárea, ¿no? Entonces, si quiere tener una tonelada, pues debería colocar fertilizante que tenga nitrógeno, al menos para garantizarle, ¿no? 25 o 30 unidades de nitrógeno, ¿sí? Para esa tonelada. Igual pasa con el potasio, con el fósforo, calcio, magnesio, azufre. Y con los micronutrientes. Aquí muy importante el zinc, porque es un elemento que es usualmente deficiente en los suelos, igual que el boro, ¿no? Requiere manganeso, hierro, cobre, pero estos dos elementos usualmente están presentes en los suelos, entonces por eso no se colocan dentro de los fertilizantes, ¿no? Y estos usualmente no están, entonces por eso se colocan, ¿no? Ahora, bueno, antes de seguir avanzando, muy importante que ustedes sepan que, por ejemplo, conociendo ese tipo de requerimientos y ese tipo de limitantes que hay en el suelo, las empresas diseñan sus productos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, Molinos tiene ya dos mezclas, y bueno, tiene varias mezclas, pero hay dos que están muy enfocadas justamente a este segmento, ¿no? Y pues se tienen en cuenta ese tipo de requerimientos. En este caso, por ejemplo, el Molimax Café o el Molimax Frutales están balanceados pensando en eso, en los mayores requerimientos que tiene la planta de potasio, posteriormente nitrógeno, algo de fósforo y también magnesio, azufre y zinc, ¿no? Entonces, esta herramienta es lo que permite diseñar justamente, ¿no? Los planes de fertilización y los productos que están enfocados para cada cultivo. Em, Cuando tengo que decidir qué aplicar, bueno, pues muy importante basarme en las exigencias del cultivo, que lo acabamos de ver, ¿no? También en la fenología del cultivo, ¿no? Si ha pasado cosecha, lo más importante en ese momento quizás sea, ¿no? Recuperar toda la parte vegetativa, entonces ahí se puede subir un poco la aplicación de nitrógeno, ¿no? Si está, por ejemplo, en llenado, ¿no? Entonces quizás ahí el magnesio, potasio, viene siendo más importante, ¿no? El nivel de producción, ¿sí? Si yo no fertilizo, pues no voy a obtener sino lo que apenas le aporte el suelo, ¿no? Pero si yo quiero obtener 2 o 3 toneladas, pues obviamente tengo que colocar nutrientes para que la planta, ¿no? Pueda llegar a ese nivel de producción. Entonces también es muy importante, ¿no? Y es cuál es el objetivo de producción. Muy importante, pues el análisis del suelo, por todos los limitantes que pueden haber, componentes ambientales también, ¿no? El tema de oferta hídrica, luminosidad y demás. Manejo también muy importante, ¿no? Todas las prácticas de cultivo. Hay otra herramienta que también se suele utilizar y es a partir de la cantidad de materia orgánica, por ejemplo, disponible, ¿no? En el suelo y determinada pues a partir de su análisis de suelo, puedo saber más o menos qué cantidad de urea o de alguna fuente de nitrógeno puedo colocar, ¿no? Entonces, esto se ha hecho básicamente a base de experiencias agronómicas, ¿no? Entonces, si se ha encontrado un fósforo, por ejemplo, por debajo de 10 partes por millón, pues el requerimiento o la cantidad a aplicar, en este caso sería de 60 unidades de fósforo, ¿no? Si va subiendo, es probable que la cantidad va disminuyendo, ¿no? Entonces, esas tablas también están disponibles y son muy generales, pero pues es una herramienta también útil, ¿no? Ahora pues lo ideal sería no esperar a que la planta pues muestre las deficiencias, ¿no? Cuando tenga que tomar la decisión de qué aplicar. ¿Por qué? Porque de aquí a que la planta, o sea, cuando la planta ya ha mostrado la eficiencia, ya ha tenido un periodo de carencia y la planta pues ya ha restringido su adecuado crecimiento, ¿no? Entonces, no tenemos que esperar a que llegue ese momento. En este caso, por ejemplo, la eficiencia de nitrógeno, que ustedes ven acá en esta imagen, son plantas que tienen un amarillamiento, ¿no? En general y sobre todo marcado en las hojas más viejas, ¿no? Pero es un amarillamiento general, ¿no? Em, el crecimiento de la planta general se ve reducido, la producción se viene abajo, la planta no tiene un buen desarrollo. En este caso, la eficiencia de fósforo. Aquí también la eficiencia se ve en las hojas más viejas. Y pues, como característica, tenemos que la coloración que presenta es una coloración
púrpura, ¿no? Una coloración un poco más rojiza, ¿no? Esa es característica de la deficiencia de fósforo. Además también de problemas en la floración, ¿no? En el cuajado también. Esta es la deficiencia de potasio. Aquí, como ustedes pueden ver, pues es marcada cuando se presenta esta necrosis en el borde de la margen de las hojas, ¿sí? Se puede confundir quizás con una toxicidad por algún cloro o sodio, ¿no? Si fuera algún suelo que tuviera problemas de salinidad. Sin embargo, pues esta es la deficiencia de potasio. La deficiencia de azufre, en este caso es un amarillamiento generalizado también, pero más enfocado hacia los tejidos jóvenes, ¿no? En la de nitrógeno son más a las hojas viejas, en este caso son las hojas más jóvenes, ¿no? Calcio, son también un amarillamiento, pero en este caso en los tejidos jóvenes el elemento no tiene una buena movilidad y se marca más hacia los bordes de las hojas, ¿no? Entonces esa es la deficiencia de calcio, ¿sí? También arrugamientos, ¿no? En todos los brotes, ¿no? Las hojas nuevas salen arrugadas también. Magnesio, esa clorosis intervenal es característica y seguramente ustedes la ven en todo momento en su cultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque los suelos también suelen tener problemas de magnesio. Acá en las hojas viejas de las ramas, sobre todo después de la cosecha, porque la planta ha desocupado todo lo que tiene, ¿no? De magnesio en los granos, entonces ahí es donde ustedes van a ver la deficiencia de magnesio. La de zinc, aquí se refiere a la deficiencia de zinc, son hojas alargadas, tallos reducidos, entrenudos cortos, y pues ese amarillamiento también intervenal, ¿no? En los tejidos jóvenes. Entonces, pues bueno, si tenemos inconvenientes, ¿no? Con alguno de estos elementos y tenemos ya alguna herramienta de qué cantidad aplicar, pues ahora tenemos que ver con qué lo vamos a aplicar. Y pues en eso, pues nosotros somos especialistas porque nos dedicamos justamente a producir fertilizantes, ¿no? Y pues como mencionamos, uno de esos son los fertilizantes fosfatados. Nosotros nos dedicamos a producir tanto los genéricos, DAP o MAP, como productos premium, como es Microessential SZ, que es una fuente que está presente en Perú únicamente a través de molinos. Y pues es una fuente que se desarrolló hace poco, digamos, dentro de la escala de evolución de fertilizantes en el 2003. Y pues es una evolución completa para la aplicación de fósforo a los cultivos. En este caso, pues la respuesta es mucho mejor, ¿no? Que cualquiera de esos otros productos. ¿Por qué? Porque estos son productos que salieron hace más de 60, 70 años, ¿no? Esta es la concentración de Microessential, 12-40-0-10-1, 12% de nitrógeno, 40% de fósforo, no trae potasio, sin embargo, pues se hacen mezclas para colocar el potasio que no trae, 10% de azufre y 1% de zinc. Este 12% de nitrógeno está como nitrógeno amoniacal, quiere decir que se disuelve y la planta ya lo tiene disponible, ¿sí? No se va a perder como el nitrógeno que proviene de la urea. Este 40% de fósforo está desarrollado a partir del sulfato monoamónico, que le da ciertas ventajas que vamos a ver. 10% de azufre, la mitad proviene del azufre como sulfato, que es como la planta toma el azufre, y la otra mitad es azufre elemental. Y básicamente lo que se busca es que este azufre elemental se vaya oxidando y reemplace ese azufre como sulfato. Entonces, es también la química del producto, ¿no? Este 1% de zinc, que es una concentración alta, la mitad es soluble en agua, quiere decir que se disuelve y la planta lo va a poder tomar, ¿sí? La otra mitad se va a ir oxidando y va a ir a entrar a reemplazar ese zinc que la planta ya tomó o el zinc que va fijando el suelo, ¿sí? Ahora, algo también que hace único a Microessentials es que está desarrollado con la tecnología fusión, que es una tecnología patentada en los Estados Unidos. Y lo que hace la tecnología es colocar todos los nutrientes en forma de capas en un solo gránulo. Entonces, donde cae una pepa, donde cae un granulito del fertilizante, ahí estamos colocando ese 1% de zinc, ese 10% de azufre y obviamente el 40% del fósforo, que es el mayor componente, y ese 12% de nitrógeno también, ¿no? Entonces, eso es parte de la tecnología, colocar todo en un solo gránulo y favorecer un tipo de reacción que hace que los nutrientes se aprovechen mucho mejor. Entonces, esa es otra de las ventajas o características de Microessential, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando hacemos una mezcla física, por un lado caería el azufre, el zinc, el fósforo, el nitrógeno, y cuando hacemos una aplicación de Microessential, pues están los 4 nutrientes en un solo gránulo, ¿no? Les mencionaba el tema de la reacción, y es que
con microesencial se genera una reacción ligeramente ácida y eso hace que este tipo de ion fósforo se aproveche mucho mejor con respecto pues al tipo de ion fósforo que se libera de un fosfato diamónico, ¿no? Entonces, pues sabemos que el DAP se utiliza mucho, ¿sí? Y pues es un fósforo que es soluble, pero es mucho menos eficiente que el fósforo que se libera con un microesencial, ¿no? O el que logramos liberar con un microesencial. Entonces, ese es un avance y es una diferencia enorme. Con respecto al azufre, en este caso, lo que buscamos es que la disponibilidad de azufre sea muy parecida a lo que viene siendo la curva de requerimiento de azufre por parte del cultivo. Y pues eso hace que en ningún momento la planta tenga una deficiencia de azufre, ¿no? Porque siempre va a tener una partecita de azufre que se va a ir liberando, ¿no? Con el tema del zinc, es un elemento que es deficiente en los suelos y lo estamos colocando junto al fósforo, favoreciendo una sinergia que vamos a ver. Entonces, con microesencias la ventaja es que tenemos una reacción inicial ligeramente ácida, ¿sí? Ahora, esta es una reacción que no va a cambiar el pH del suelo, ¿no? Ni que va a incrementar un problema de acidez. ¿Por qué? Porque la cantidad que se aplica, pues es una cantidad que no es grande, ¿no? Y además porque el suelo tiene una capacidad buffer, ¿no? O sea, no es el pH no se va a cambiar por hacer una aplicación de tan solo 2 o 3 sacos, ¿no? Si hay un problema así es, pues allá, ahí hay que entrar a hacer el tema de enmiendas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta reacción ligeramente ácida lo que hace es que, al contrario, nos favorece la mayor absorción de nutrientes que contiene el producto. En este caso, pues favorece la disponibilidad del zinc que contiene y de los microelementos que están cerca al gránulo cuando se está disolviendo. También mejora la absorción del fósforo que está dentro del producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque favorece un tipo de ion fosfato, que es este que ven acá, que es mucho más asimilable, ¿no? Y también disminuye la volatilización de amonio, justamente por la reacción ácida, ¿no? ¿Qué pasa con un DAP? La reacción inicial es alcalina, ¿sí? Posteriormente igual se torna ácida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el DAP? Pues que primero, el hecho de que tenga una reacción inicial alcalina hace que tenga una menor absorción de fósforo, ¿sí? Los micronutrientes que están cerca de donde está disolviendo el gránulo pues son mucho menos disponibles y también se está perdiendo buena parte de ese nitrógeno que contiene el producto, ¿sí? Esto es lo que le mencionaba, el hecho de colocar zinc junto al fósforo hace que se aprovechen mucho mejor los dos, ¿no? Cuando tenemos bajo zinc y aplicamos una cantidad creciente de fósforo, como se ve acá, la planta en vez de desarrollarse mejor, pues al contrario, ¿no? Deja de crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque este zinc se hace todavía mucho más limitante. Cuando va creciendo la cantidad de fósforo que aplicamos, pero tiene adecuado zinc, pues la planta se desarrolla mucho mejor, ¿no? Este es un antagonismo que hay entre esos dos elementos y por eso buscamos colocarlos en el producto en una relación adecuada. Ya para cerrar el tema de MicroEssential, con MicroEssential pues tenemos una distribución uniforme de nutrientes, una mejor eficiencia en la absorción de nutrientes que están colocados en el gránulo, una excelente disolución con la humedad del suelo, 2 formas de azufre disponibles, un excelente comportamiento físico. Si yo hago mezclas en campo con urea, ¿no? Con sulfomac, con muriato de potasio, con otros productos, no van a tener problema de incompatibilidad, ¿no? K-Mag es otro de nuestros productos premium. K-Mag es el que ustedes conocen como sulfomac, es la misma materia prima, es el mismo fertilizante, simplemente que el nombre ha venido cambiando. Es un sulfato doble de potasio y magnesio y el hecho de que sea sulfato quiere decir que es soluble en agua, ¿sí? En este caso, pues es un producto que sale de un mineral que se llama la benita. Esto está a 300 metros de profundidad, se saca a la superficie, ahí se procesa, se regranula y finalmente usted lo recibe de esta forma, con esta presentación, ¿no? Con gránulos que lo hacen ideal para hacer mezclas físicas. El grado es 18-22 para el granular y un poquito más bajo para el quema premium, 21.5, 17.5 y 21, ¿no? Muy importante y es que como es un sulfato doble de potasio y magnesio, los 3 iones que están ahí, en el momento en que se disuelven, entran a ser disponibles para el cultivo, ¿no? Entonces, simplemente necesitamos es adicionarlo, que entre en contacto con la humedad para que la planta tenga disponibilidad de esos 3 nutrientes, ¿no? Muy importante es que K-Mag tiene un contenido bajo de cloro, ¿no? Entonces, no estamos colocando iones que se vayan a acumular en el suelo, ¿no? En suelos, por ejemplo, salinos, ¿no? Ese es un problema. En este caso, pues, por ejemplo, K-Mag ya no trae cloro, ¿no? O su contenido es mínimo, menos del 2.5%. Tiene una excelente solubilidad en agua, entonces quiere decir que cuando se aplique, si llueve, ¿no? O si tiene buena humedad el suelo, se va a disolver y la planta va a poder aprovechar nutrientes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque
hay muchas fuentes que contienen magnesio, pero ese magnesio no es soluble, ¿sí? Ese magnesio es soluble en ácido, pero pues cuando llueve no llueve ácido, sino que llueve agua, ¿no? ¿Sí? Parece obvio, pero hay que explicarlo. Entonces, esa es una ventaja de Cayman, ¿no? Y es que es soluble en agua. Y pues tiene un pH neutro, entonces si se disuelve no va a modificar eh, la condición del suelo, ¿no? Es homogéneo, granulado, excelente materia prima para hacer mezclas físicas, contenido bajo de cloro. Su tamaño lo hace ideal para juntar con otros fertilizantes, no modifica el pH del suelo, tiene un índice de salida muy bajo y una excelente solubilidad en agua. Y justamente por eso Molinos lo coloca en todas sus mezclas físicas que contienen magnesio y azufre. ¿Por qué? Por su estabilidad, por su solubilidad y por su mayor concentración, ¿no? Con otros productos están colocando magnesio y azufre, en este caso también están colocando potasio, ¿sí? Bueno, esto es simplemente para compararlo con otros fertilizantes. Aquí para mencionar que es el único que contiene los tres nutrientes con un pH de reacción neutra y con una muy buena solubilidad. Aquí un par de plantas. La de la izquierda pues no tiene magnesio, la de la derecha tiene magnesio colocado con Cayman y se ve pues el desarrollo de las raíces, ¿no? Entonces cuando tiene magnesio, la planta puede retrolocar mejor y hace que otros órganos como la raíz, como los frutos, ¿no? Como lo que sea, entonces finalmente pues va a tener un mayor llenado, ¿no? Estos son dos ensayos, ya para cerrar, donde hemos colocado por un lado a Microessential y DAP, ¿sí? Y la idea es ver, bueno, cuál es la respuesta a una fuente fosforada que tiene una mejor composición, ¿no? Y que está desarrollada con una tecnología especial. En este caso son plantas de almácigo, donde se colocan 2 gramos de producto por bolsa y se mira cuál es la respuesta en el desarrollo. Se aplicó superficial e incorporado. Por un lado el DAP, fosfato diamónico, y por otro lado Microessential. Aquí pues una imagen, ¿no? De cómo se trabajó cada cama por separado con un fertilizante y otro. Aquí ya la respuesta, 2 meses después del trasplante. Aquí se ve pues el desarrollo de raíces, ¿no? También el desarrollo de la parte aérea con DAP y con Microessential, ¿no? Aquí las hojas están mucho más desarrolladas, ¿no? También el desarrollo de raíces. A los 3 meses, aquí igual, DAP, Microessential, DAP, Microessential. Aquí el desarrollo también, ¿no? De esos pelos radiculares, ¿no? Como están mucho más desarrollados con respecto, por ejemplo, al DAP, ¿no? Mayor abundancia de raíces. Y obviamente, pues mayor desarrollo también de los tallos y la parte aérea, ¿no? Se hizo peso, también por peso completo de planta, ¿sí? Y aquí tenemos la diferencia. Con DAP, con Microessential, incorporado superficie. Y sobre todo, esto es importante, que es comparando los dos productos, ¿no? Bueno, en esta, la anterior, aquí la idea es mirar si aplicando la superficie es suficiente. Y eso es lo que encontramos acá, no necesidad de incorporar. Cuando se aplica en superficie, la planta igual toma los nutrientes, ¿no? Que cuando se aplica incorporado. Aplica para ambas fuentes de fósforo. Aquí al comprar las fuentes de fósforo, la diferencia 8 gramos por planta. Entonces sí hay una respuesta a cambiar la fuente de fósforo. Este es un ensayo donde estamos colocando tanto Microessential como K-Mac en un plan mucho más balanceado con respecto a lo que usualmente se hace en campo. Usualmente en campo, cuando se pasa la planta, ¿no? Cuando se va a establecer, se coloca DAP y posiblemente urea, ¿no? Así se va llevando, ¿sí? Tal vez el primer año y después ya se entra a complementar con alguna fuente de potasio. Entonces, esto es lo que generalmente se hace en campo, aplicar DAP, urea, un triple 16 y una fuente que tenga nitrógeno, fósforo y potasio y nada más, ¿no? Por otro lado, pues nosotros lo que hicimos fue, bueno, pues balancearlo un poco mejor, coloquémosle magnesio, entonces colocamos K-Mag, coloquémosle también el zinc, ¿no? Y el azufre, entonces por eso se utilizó Microessential también. Y la idea, pues, es mirar qué pasa, ¿no? Aquí muy importante, y es que aquí bajamos incluso las unidades de nitrógeno, ¿no? Es decir, sabemos que el nitrógeno es importante, pero en su justa cantidad, ¿no? Entonces, incluso aquí bajando la cantidad de nitrógeno, ¿no? Eso fue parte del manejo, ¿no? ¿Qué se obtuvo? Bueno, pues después de casi 2 años, ¿no? De haber montado el trabajo, se obtuvo una diferencia de 225 kilos adicionales por hectárea con un plan mejorado, incluyendo magnesio, azufre con queima, incluyendo zinc con Microessential, ¿no? Con respecto, pues, a un plan tradicional. Entonces, son 225 kilos, pues, que
que son muy importantes y que es la diferencia entre ser rentable o no. También se midió el tema de calidad en taza, ¿no? Entonces, ustedes saben que en la taza ya hay algunos compradores, ¿no? Que son, que les gustan, ¿no? De café de calidad y eso también es parte de lo que nosotros podemos aprovechar. Entonces, el tema de nutrición tiene que ver también con la calidad que se obtiene el café. Entonces, en este caso, ¿sí? La calificación que le colocaron fue de 85.5 al café que estaba fertilizado, mejor fertilizado con magnesio, con 5 en azufre, con respecto al café que se sembró con el pan tradicional. En este caso fue, la calificación de taza fue de 84.25. Fue 1.25 puntos más. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que el catador encontró pues más cualidades, ¿no? De fragancia, de aroma, de acidez, de dulzura, de sabor, de cuerpo, y por eso le dio esa mayor calificación, ¿no? Aquí pues vemos en campo, ¿no? Cómo es o qué fue lo que pasó, ¿no? Con una de esas plantas, ¿sí? Donde se aplicó queima, pues aquí no hay deficiencia de magnesio, ¿no? Ni de azufre. Aquí, en la planta tradicional, es común ver esto, ¿no? Estas hojas que están cerca de los granos, ¿no? Como desde ya está manifestando la deficiencia de magnesio y aun cuando, digamos, el grano pues todavía no está completamente lleno, ¿no? Entonces, estos palos pues van a terminar completamente afectados después de la cosecha. ¿Por qué? Porque no tenían suficientes nutrientes y pues porque el grano le sacó lo poco que tenían, ¿no? Esto es la prueba de taza que veíamos, ¿no? El plan con Keiman, con Microessential, pues califica mucho mejor que un plan tradicional. Muy importante también el factor de rendimiento. Cuando el café crece mejor nutrido, se necesitan menos cantidad de café para obtener una bolsa de café para exportación, una bolsa de 70 kilogramos, ¿no? Entonces el factor de rendimiento es mucho mayor. El factor de rendimiento con Keima y Microessential fue de 85.4 y el del plan tradicional 87.15. Quiere decir que se necesitó 1.75 kilos menos de café para tener una bolsa de café para exportación, ¿no? Y muy importante, y es que la inversión que hagamos al final se paga, ¿sí? Entonces aquí el costo de la fertilización fue de $56, pero al final el beneficio neto fueron de 348, ¿no? Entonces, balancear mejor, aplicar más nutrientes y mejores fuentes, pues puede que cueste un poco más. Pero lo importante es que la planta eh, lo valora, ¿no? La planta toma mejor, ¿no? Sus nutrientes, se nutre más, se nutre mejor, metaboliza mejor y pues al final produce más y permite pues pagar la diferencia y sobre todo pues me deja una ganancia adicional, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces eso es parte, digamos, de hacer un buen plan de fertilización. Aquí ya para cerrar, algunas imágenes, en este caso en cacao, ¿no? Con la aplicación de Microessential, el buen desarrollo versus una aplicación, perdón, la no aplicación versus la aplicación de Microessential. Aquí igual, cuando se aplica Microessential, el buen desarrollo de raíz de tallo. Igual aquí en este caso estamos comparando DAP con respecto a Microessential, ¿no? Aquí también se aplicó fósforo, pero el desarrollo no es igual, ¿no? En la abundancia de raíces, en el tallo, desarrollo de hojas, ¿no? Aquí también otras fotos en café. Y bueno, eso es todo. Eh, Invitarlos pues a que consulten nuestras páginas de internet. Difícilmente van a encontrar otras empresas que tengan información tan detallada de nuestros productos, donde estemos continuamente exponiendo, ¿no? El tipo de investigación que hacemos, las características de nuestros productos y demás. Bueno, eso es todo y quedamos atentos a las preguntas. Le doy paso al ingeniero Oscar Muro. Muchas gracias por su atención. Bien, de acuerdo. Vamos a hablar hoy de café y cacao, como ya lo ha estimado Diego y mi antecesor José Miguel. También para mostrarles un poco de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos una empresa de capital 100% peruano. Estamos en 8 sedes a nivel nacional, así es que para los interesados nos pueden encontrar en la página web o en los diferentes puntos que se mencionan aquí en el mapa. Voy a un momento, por favor. Aquí está. O cualquiera de las oficinas que se muestran en el mapa. Vamos a hablarles ahora un poco de la absorción de nutrientes del cultivo de café. Para 54.56 quintales por hectárea de café pergamino seco, se extraen 281.2 kilogramos de nitrógeno. Fíjense bien cómo se va a relacionar el nitrógeno de estos 281, gran parte de él, ¿a dónde va? A las hojas.
132.8 va al follaje. Cuando hablamos de fósforo, que es la menor cantidad de nutrientes que consume el café, como se muestra acá arriba, el primer nutriente que consume el café es el potasio, seguido del nitrógeno, luego va calcio, magnesio, azufre y fósforo. Y vamos a ver a dónde van los 42.4 kilogramos de pentóxido que consume el café. Básicamente van dirigidos también al follaje. A diferencia del potasio, se necesitan 313.8 kilogramos de potasio para producir 54.56 quintales de café. Y gran parte de ellos van dirigidos también al follaje, sin embargo, gran parte de ellos también va dirigidos a los granos maduros. Igual el magnesio, que ya les acaba de explicar José. Sin embargo, gran parte de ese magnesio, esos 39.4, van dirigidos también al follaje, y las deficiencias principalmente de magnesio que nosotros veíamos en los años 2000 al 2005 en café, evidenciaban la deficiencia de café, de magnesio en las plantaciones o fincas cafetaleras. Cuando hablamos de azufre, 21.8 kilogramos de azufre para 55 quintales de café. Y vemos que gran parte de ese azufre va destinado a frutos maduros y al tallo. Los micronutrientes que más consume el café son el hierro, el manganeso, el boro, el cobre y por último el zinc. Cuando vamos a abonar café, o cuando vamos a muestrear suelo de café, porque eso es lo primero que nosotros recomendamos, es fijarnos dónde está el sistema radicular o dónde está la zona de muestreo que nosotros queremos sacar. Por ello, si nosotros vemos acá la mano de nuestro colaborador sacando la hojarasca, ¿qué es lo que se encuentra? Las raicillas. Estas raicillas son las que directamente consumen o absorben los nutrientes. Entonces, aquí hay un concepto básico, que de los niveles de productividad depende la fertilización aplicada en la campaña anterior. Entonces, de ahí viene el viejo mito, ¿no?, de los agricultores cuando siembran café, que un año es bueno y el otro no. Debido a esa inconsecuencia de los agricultores que abonan un año y al otro año ya no abonan. O abonan dejando un año de acuerdo al bolsillo. Fíjense acá los puntos de muestreo para el análisis de suelo en un campo regular. Sin embargo, ¿de dónde sacamos la muestra? Ustedes pueden ver las fotografías aquí. Esta que estoy mostrando es una fotografía de un caserío, del caserío San Martín en San Ignacio, donde estamos haciendo un día de campo, y les estamos mostrando la zona exacta donde uno debe muestrear suelo si ya tiene la operación o el cafetal ya sembrado. ¿Por qué? Porque hemos visto durante los últimos meses, que los agricultores habitualmente sacan la muestra de suelo de las calles, cuando el café ya lo tienen sembrado por años aquí. Entonces, lo que queremos saber, a quién queremos darle una recomendación, es a la planta que está sembrada aquí. Entonces, nosotros tenemos que muestrear el suelo de donde la planta está tomando los alimentos, de donde está absorbiendo los alimentos. Entonces, hay que tener bastante detalle al muestrear, ¿no? Y lo otro ya, bueno, la zona, el tipo de muestreo que es en zigzag, eso ya lo conocemos todos. Pero sí aquí quería redundar, ¿por qué? Porque hemos visto durante los últimos meses en los recorridos en la zona de Cajamarca, sobre todo en los caseríos de San Ignacio, Jaén, que los agricultores todavía tienen alguna duda de esto, porque dicen, ¿de dónde vas a sacar el análisis de suelo? Ah, de la calle, o sea, ellos piensan que se saca de aquí, y ya tienen el café instalado por años. Así es que podemos también nosotros tomar nota de ello. El encalado igual, ¿no? Si ya tenemos el muestreo de suelo, ya fue al laboratorio, ya nos dieron el resultado, y si tiene
y si tiene problemas de acidez, entonces si vamos a hacer recién la operación, entonces la cal tiene que ir ahí junto con el suelo que hemos sacado del hoyo. Se echa la cal y luego se mezcla, como se ve aquí, y luego recién se pone la planta. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestros agricultores en las zonas cafetaleras en Perú, que yo conozco? Ya tienen el café instalado. Entonces, ¿dónde ponemos la cal? La cal se pone igual, en el plato donde está la planta instalada. No tienen por qué hacer huecos, no tienen por qué hacer nada. Sencillamente se pone ahí. Y esto es el caso puntual que vemos aquí en la foto de la izquierda, ¿no? La cal fue integrada al suelo con el que se sembró el cultivo. Y esta es otra de las grandes preguntas, ¿no? El agricultor no tiene análisis de suelo, no saca, no quiere, no sabe dónde puede sacarlo, etcétera. Pone mil excusas, sin embargo quiere que le den una recomendación. Entonces, sin análisis de suelo, ¿cuál es la dosis que debe aplicar un agricultor? La máxima. ¿Sí? Y la máxima ya la vamos a ver dentro de unos momentos. Otra de las preguntas muy usuales que hacen los agricultores y los distribuidores que compran fertilizantes, a nosotros también, es, ¿son mejores los complejos granulados que las mezclas físicas? Esa es la pregunta. ¿Qué dirán ustedes? Podemos conversarlo. Sin embargo, esta fotografía, que no es un trabajo de nosotros, sino vendemos complejos granulados. Sin embargo, aquí hay 3 localidades: el Naranjal, La Catalina y Santander. ¿Y qué vemos en los 3 lugares? En los 3 distintos lugares. En el año 2002, 2003, 2004 y 2005. Y básicamente los rendimientos, por ejemplo, si queremos hacer estadística aquí, miren, pero con el ojo, vean ustedes, ¿quién gana aquí? Gana el complejo granulado, ¿cierto? El 2002. Pero ¿quién gana en el 2003? Ligeramente la mezcla física. ¿Quién gana en el 2004? Empate. ¿Quién gana en el 2005? La mezcla física. En la siguiente región, la Catalina, ¿quién gana en el 2002? La mezcla física. ¿Quién gana en el 2003? Ligeramente la mezcla física. ¿Quién gana en el 2004? El complejo granulado. ¿Quién gana en el 2005? La mezcla física. En otra zona, Santander, ¿quién gana en el 2003? La mezcla física. ¿Quién gana en el 2004? La mezcla física. Y en el 2005, el complejo granulado. Sin embargo, si nosotros le ponemos estadística a esto, no tiene significación estadística. Y esto lo pueden revisar, aquí está la bibliografía. Entonces no hay que rompernos la cabeza, que pongo mezcla física, complejo granulado. Ambos pueden trabajar bien si es que hacemos las cosas correctamente. Otro de los grandes, de las grandes incógnitas del productor cafetalero es, ingeniero, ¿dónde pongo el fertilizante? ¿Tapado o sin tapar? Si no lo tapo, ingeniero, se lo comen las gallinas. Se rueda porque mi finca es de alta pendiente, correcto, haga media luna. Sin embargo, aquí este trabajo del Infofos, hoy IPNI, miren, igual. La diferencia significativa es mínima cuando la ponen en plato, en banda, en media luna, en zanja y voleo. Fíjense, es una diferencia mínima que cuando nosotros le añadimos estadística, nos va a salir no significativo. Entonces, si ahora peor con la problemática del coronavirus, donde no va a haber gente en la finca, entonces tenemos esta información que nos va a servir de mucho para tomar una buena decisión. Si nosotros tapamos o no tapamos en café, no hay mayor relevancia. Es lo que tenemos que hacer quizás, si es mover la hojarasca y tapar con hojarasca, pero no mover suelo. Salvo que tengan pendientes superiores al 70%, hagan media luna, no hay ningún problema. La
época de fertilización en la etapa reproductiva del café, tenemos 3, que es la floración, 1, llenado de grano, 2, y a cosecha, donde se están también formando yemas. ¿Y cómo lo vemos eso? Según este gráfico. Fíjense ustedes. Miren, esta es la segunda campaña. ¿Ok? ¿Dónde vamos a cosechar? Vamos a cosechar el primer piso, que es esto. Vamos a cosechar el primer piso. Sin embargo, hay zonas de crecimiento en la misma rama, pero en el segundo piso también hay zona de crecimiento. Hay yemas y hay flores. En la tercera campaña vamos a cosechar la misma rama que estuvo aquí en crecimiento, aquí ya tiene fruto, y otro punto de crecimiento más el anterior que era este, y así. Esta es la tercera campaña. La cuarta campaña, fíjense, la misma rama de abajo va a continuar avanzando. La del segundo piso, que era esta, fíjense aquí. Y con eso llegamos tercera, cuarta campaña, quinta campaña, y la planta ya llega totalmente agotada, obviamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Lo que tenemos que hacer ahí es, a partir de la quinta campaña, donde el tallo ya se vuelve viejo, ya tenemos que estar pensando en hacer la famosa poda. Ahora, los niveles de productividad de un agricultor podemos tomarlo de la siguiente manera. El primer año, ¿cuánto cosecha? ¿No? Nada, ¿cierto? Porque formamos hoja. Pero ya a partir del segundo año ya podemos tener cosecha. Y vamos a ir sumando, campaña a campaña, hasta hacer un promedio de las 5 campañas y vemos cuál es su nivel de productividad en esa finca. Y de acuerdo al nivel de productividad es que nosotros podemos dar una recomendación. Nosotros, por ejemplo, en Molinos y Compañía trabajamos perfectamente con esta mezcla física que se llama Molimás Café. Una mezcla que ha sido diseñada específicamente para café desde el fines de los años 90 hasta, estuvimos corriendo hasta el año 2002, hasta más, haciendo ensayos como empresa y sugiriendo dentro de todas las fórmulas que se hicieron a Molimás Café como la más efectiva para este cultivo. Entonces, esta mezcla tiene la fórmula 2720. Entonces, aquí ustedes pueden irse a este cuadro y vemos acá. Para un nivel de productividad de 20 quintales por hectárea, se recomienda 60-20-60. 60 de nitrógeno, 20 de fósforo, 60 de potasio. Yo tengo esta mezcla que tiene 27-20. Entonces, ¿qué hago? Tranquilamente puedo utilizarla. ¿Por qué? Si tengo 20 unidades de nitrógeno en 100 kilos, quiere decir que esta tiene 10 en este saco que muestro acá de 50 kilos. 60 entre 10, ¿cuántos sacos son? 6. Para 120, que son 40 quintales, 120 entre 10 son 12 sacos. Y acá no hace falta que les diga, acá son 18 sacos para 60 quintales, 24 sacos para 80 quintales y 30 sacos para 100 quintales distribuidos en los 3 abonamientos que les mostramos anteriormente. Floración, llenado de grano y formación de yema. Nosotros durante los últimos años hemos estado en el campo trabajando directamente con los agricultores. Entonces, le vamos a presentar la evaluación de la eficiencia de fertilización balanceada en base a los análisis de suelo en el cultivo de café en 5 localidades en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, durante los años 2016 al 19. ¿Quién estuvo de la mano de Molinos y Compañía? La Agencia Agraria San Ignacio. Si me está escuchando nuestro amigo Uvas y todo su equipo, un saludo para ellos. Tenemos acá 5 sectores: el caserío Misa Cantora, La Manga, Calabazo, Cesara y el caserío Perinos. Los agricultores y las alturas de cada una de las fincas. El análisis de suelo correspondiente de cada una de ellas. Vemos la textura, el porcentaje de materia orgánica, bajo para algunos y alto para
para esta muestra en el sector de Peringos. La probabilidad era bien baja de que tenga esta cantidad de materia orgánica. Probablemente haya sido algún material orgánico fresco, ¿no?, que se filtró en la muestra. Ahora, ¿qué tenemos? Fósforo bajo, potasio bajo, perdón, no veo bien acá. Potasio bajo, sin embargo, aquí tenemos, fíjense, 296 partes por millón de potasio en una de las fincas. Entonces, esto nos va a permitir, señores, esto nos va a permitir hacer un buen diagnóstico y una buena determinación de cuántas unidades de nitrógeno, fósforo y potasio podemos recomendarle ya al agricultor. Aquí, por ejemplo, ya tenemos el diseño para cada una de las fincas. Vemos hay una de 300. ¿Cuál era la de 300? La que tenía el menor porcentaje de materia orgánica en el campo. Y vemos una de 210 en la zona de Calabazo, con un porcentaje de materia orgánico regular o medio. Los productos que hemos utilizado, dentro de ellos está el Molimax Café, reforzado con el Molimax 2020 y Fertivara para los que salieron con un porcentaje bajo, un nivel bajo de boro. Y esto es lo que nos interesa ver. Fíjense, 3 ciclos de cultivo, 3 campañas y 5 localidades. Esto es lo que vemos. Son cafetales ya en producción. Entonces vemos, este fue el primer año. 38 quintales, 17 quintales, 12 quintales, 28 quintales, 31 quintales para cada uno de los productores. Eso fue en la campaña 2017-2018, 2016-17. Veamos ya en la 2017-2018 cómo suben. Suben alrededor, en el caso de Misa Cantora, sube un 58%. Veamos acá. En la manga sube un 188% con respecto a los primeros 17 quintales. En Calabazo sube un 208% con respecto a los iniciales 12 quintales. En Cesara, que es Nambaye, un 96% con respecto a los primeros 28 quintales. Y en Peringos, un 45% de aumento de rendimiento, de productividad, con respecto a sus iniciales 31 quintales. Entonces, la fertilización balanceada, señores, es importante no solo para el tema de cantidad de cosecha, cantidad de grano. Por ello nosotros fuimos más allá y nos fuimos a ver cómo es que estuvo el rendimiento físico. Porque ahora el café, ya los que están inmersos en este cultivo, sabemos que el café pues ya no se vende por peso, sino se vende por esto, por calidad. Entonces, aquí cuando hacemos estadística, nos puede salir no significativo, ¿verdad? Si vemos el rendimiento físico en tasa, 79, 72, 75, 69, y la tasa, 80, 74, 78, 81. Este fue para el año 2018-2019, es decir, la campaña anterior. Ahora, ¿han ido mejorando? Sí. ¿Pueden mejorar más? Por supuesto. Sin embargo, para ello, pues, el éxito para ellos ya no va a ser tanto el tener abundantes cosechas, sino que van a tener que mejorar la post cosecha. Dentro del patrón de recomendación para el cultivo de café, bueno, ustedes acaban de ver los trabajos que hemos presentado con Molimax Café, una mezcla física muy importante que tiene 20 de nitrógeno, 7 de fósforo, 20 de potasio, 3 de magnesio, 4 de azufre y microelementos que son importantes. Dentro de ellos tiene el zinc y boro, que son dentro de los más importantes. Y este magnesio que ustedes ven acá es el Keiman, Sulfomac,
que les presentó hace un momento José Miguel. Otra mezcla importante que también se viene vendiendo en las zonas cafetaleras es el NPK Café. Es un poco más bajo que el Molimax Café en los diferentes nutrientes, sobre todo en nitrógeno y en potasio. Y nuestro Molimax S. Esta mezcla fue diseñada en la época del ataque de la roya. ¿Por qué? Esta mezcla tiene 16 de azufre. Y el azufre hoy por hoy es el cuarto nutriente después de potasio. Pueden leer información, vasta información sobre las características y bondades de este nutriente. Este es un complejo químico que tenemos, el MOLY-19, por ello en las zonas cafetaleras, sobre todo de Cajamarca, ya lo vienen utilizando intensamente. Entonces nosotros ya no estamos en el pleito de cuál es mejor, ¿no? Y ustedes vieron los resultados de la investigación de Cenicafé a través de Siabosh y han sido contundentes. La quieserita, también que la tenemos a disposición, es un sulfato de magnesio monohidratado, también pueden ustedes utilizarlo para sus operaciones cuando quieren hacer sus propias mezclas. Esta fotografía que ustedes ven aquí, este es el haz de la hoja del café y este es el embés. Entonces, cuando ustedes quieran utilizar algún producto para aplicación foliar, traten de voltear las boquillas y mojar el embés de la hoja. Por ello nosotros tenemos productos para aplicaciones foliares y se llaman Polyfit. Estas bolsitas vienen en saco de 25 para los que tienen extensiones grandes y vienen, por ejemplo, acá las fotos que ustedes ven acá son de producto de 1 kilo, que también se las vendemos para el pequeño agricultor. ¿Cuánto por mochila? 100 gramos por mochila de 20 litros de agua. ¿Okay? Son NPK más 6 micronutrientes quelatados. Tenemos inicio 852-17, crecimiento 31-11-11, multipropósito 21-21-21, potasio es un 15-15-30. Esto es más bajo en potasio, y acá hay uno más alto en potasio, el 12-6-40, también con micronutrientes. Este fertilizante se llama Bonus, es de aplicación solo para aplicación vía foliar. ¿Por qué? Porque viene con un adherente incluido. Es un 13-2-44 alto en potasio, viene con su propio pegamento, con su propio adherente incluido. Se debe aplicar solo en las mañanas, no aplicar en horarios soleados. Y este último, que es el Calif, que es la fuente de potasio más alta que puede haber en el mercado, es un sulfato de potasio con 52% de óxido de potasio y 18 de azufre. Esto es para darle una terminación a cualquier cultivo que nosotros tengamos. Y este último es el Multimicros, Multimicros Combi, que es una mezcla de micronutrientes. Esto se recomienda alrededor de 100 gramos a 200 gramos por cilindro. Y todos estos foliares, que son los Polyfit, los recomendamos a partir de 1 a 2 kilos por cilindro, es decir, al 1%, que son 2 kilos. Ahora vamos a ver el tema de cacao. Veamos también la cantidad de nitrógeno en kilogramos por tonelada de grano que necesita este cultivo: 35 kilos de nitrógeno por tonelada, 11 kilogramos por tonelada de grano de cacao y 61 kilogramos por tonelada de grano en cacao. Esta información es del manual del IFA, por si acaso. Lo que les vamos a presentar ahora son ensayos de 1 hectárea que hemos hecho durante varios ciclos, durante varias campañas, con agricultores de zonas productoras de cacao. En este caso, el agricultor es Marten Pinedo, productor. Aquí está nuestro compañero de la zona cacaotera de Tarapoto, el ingeniero Jorge. Y entonces lo que estamos haciendo es monitorear parcelas que ya están
en época reproductiva o productiva, están en producción, sin embargo, no han tenido pues el manejo correspondiente. Entonces, aquí estamos en el distrito de Barranquita, provincia de Lamas, a 179 metros sobre el nivel del mar. El análisis de fertilidad de suelo pues nos arroja la cantidad de fósforo, potasio, materia orgánica, pH sobre todo, imagínense. pH, si el pH es menor a 4, bueno, vas a tener que ponerle algún tipo de enmienda, pero mientras está sobre 4 a 6.5 no hay problema en el cacao. No hay conductividad, no hay carbonatos, textura ácido limoso, y tenemos niveles medios abajo de potasio y fósforo. El distanciamiento de plantas 3.5 por 3.5, que nos da alrededor de 816 plantas por hectárea. ¿Cuántas veces abonamos? Abonamos 3 veces al año. Sin embargo, ¿cuándo iniciamos los abonamientos? En julio del 2014. Por ello ahora van a ver estos resultados, que son el rendimiento del producto cosechado durante 3 años consecutivos, con aplicación de dosis directa a la zona radicular del cultivo de cacao. Es decir, no hemos hecho hoyos, ¿no? Sencillamente, igual que en cacao, se remueve la hojarasca de la zona del plato de abonamiento, se abona y se tapa con la misma hojarasca y avanzas. Ahí tampoco no hay ningún detalle en cómo hago la fertilización. Fíjense ustedes. Ahora, veamos aquí Nosotros empezamos a abonar en agosto del 2014 y veamos que acá ya los datos de rendimiento de mes a mes, de enero a diciembre, nos va a mostrar enero, febrero, marzo, del primer año productivo, después del abonamiento con 250 gramos de la mezcla 18, 8, 24, 2 de magnesio, 3 de azufre más microelementos. Fíjense ustedes cómo es que el 2000, el rendimiento, no. Lo que pasó fue que en octubre, aquí en octubre, se hizo un despunte, una poda. Entonces, obviamente, a inicio del año repercutió en el rendimiento. Sin embargo, a partir de marzo, abril, empezó a incrementarse el rendimiento. Entonces, la variedad es el CCN51. Este es un clon bastante importante en la zona de San Martín. Y observamos cómo es que el rendimiento en promedio, si sacamos el promedio de rendimiento de los 2 años, en el año 2016, pese a la poda de despunte que se hizo en el mes de octubre, el rendimiento en promedio fue superior al del 2015 y obviamente muchísimo mayor al del 2014, cuando el agricultor adquirió esta finca que estaba abandonada. Ahora vamos a ver. Un segundo. Ahí está. Este es el segundo ensayo también en el cultivo de cacao, en CCN51, en el centro poblado Nuevo Libertad, distrito de Barranquita, en Lama, San Martín. Altitud 162 metros sobre el nivel del mar. Igual, como referencia el análisis de suelo, fíjense fósforo y potasio por el suelo, materia orgánica baja, pH 4.50, no hay problema para este cultivo, no hay problema de conductividad y textura apropiada. Igual, la fecha de inicio del
de operaciones fue en agosto del 2014, igual 3 abonamientos. Y acá tenemos los datos de cosecha en azul del año 2015. Veamos, 2015. Perdón, el azul de 2015. Azul de 2015. Y el naranja el 2016. Es decir, como igual que en el café, el cacao inicia con el vestido. Los primeros meses el cultivo va a producir hoja y posteriormente a ello va a empezar a entrar a reproducción. Entonces, este gráfico se muestran los resultados de rendimiento de 12 meses del año en 2 campañas. Los resultados obviamente nos muestran, nos dan una respuesta positiva a la dosis de 250 gramos por planta, con la fórmula 18824 de magnesio, 3 de azufre, más microelementos. Esta gráfica obviamente nos indica la importancia de la fertilización balanceada y algo que nosotros vemos recurrente en los diferentes cultivos y sobre todo en el cultivo de café y cacao es que la fertilización balanceada es muy importante. Una planta con un desbalance nutricional posee mayor cantidad de aminoácidos libres, los cuales son el alimento para los insectos, hongos, bacterias, etc. Y una planta saludable será menos propensa al ataque de plagas y enfermedades. De ahí ya que se viene utilizando bastante el tema de relación agua, suelo, planta y atmósfera, es decir, esa relación directa que tiene el vegetal con los diferentes factores que le atribuyen al final un excelente rendimiento. Recuerden que los niveles de productividad dependen de la fertilización aplicada siempre en la campaña anterior. Estos 2 cultivos es muy importante que nosotros recordemos que si nosotros hacemos la fertilización balanceada, entonces vamos a tener éxito en estos cultivos. Nosotros, como ya lo hemos mostrado, para café tenemos varias fórmulas, Molimax Café, NPK Café, Molimax S. Ya José Miguel les presentó Microessential para su utilización en cualquier época también, sobre todo en vivero. Es muy importante esto por la cantidad de zinc que tiene. Y el Sulpomac o Keima, que ya viene dentro de cualquiera de estas mezclas. Y para cacao, nosotros hoy por hoy estamos ofreciendo este Molimax Frutales. Pueden utilizarlo a partir de 250 gramos por planta. Y nuestro Moli 19, que es una mezcla, que es un complejo químico, que también se viene utilizando en frutales, sobre todo ahora principalmente en café. Por ahora lo vienen utilizando mucho en café y con mucho éxito para agricultores que, bueno, tienen alto rendimiento. Quiserita que ya les mostré, y Fertivara 15G, que es fertilizante que es rico en boro y en calcio, sulfato y magnesio. Este producto viene también aquí dentro de estas mezclas que nosotros les hemos presentado. Señores, muchísimas gracias por habernos atendido durante esta tarde. Para cualquier consulta o comentario que ustedes tengan, ahí está mi nombre, yo soy Oscar Muro, mi número telefónico, el correo, y también si gustan pueden ir a la página web de Molinos y Compañía y a través de ella solicitar cualquier apoyo y nosotros aptos para darles alguna respuesta si pudiéramos dentro de algún cultivo que ustedes necesiten. Gracias. Gracias, Oscar, por la presentación. Vamos a ir a la rueda de preguntas. Oscar, preguntan, ¿en qué consiste Molimax Café? ¿Es similar al famoso 2020? ¿Cómo saber el requerimiento NPK por la planta y las cantidades requeridas de cada nutriente en el cultivo de café? Sí,
existe una total diferencia entre nuestro Molimax 2020, que es una mezcla uniforme de nitrógeno, fósforo y potasio. Sin embargo, el Molimax Café es una mezcla que inició con trabajos a finales de los años 90 hasta el 2004, si no mal no recuerdo, donde se hicieron múltiples estudios para llegar hacia esa fórmula. Y el Molimax Café no solamente es 2720, sino es un complejo de nutrientes. Tiene magnesio, tiene azufre, tiene hierro, tiene zinc, tiene cobre, tiene manganeso. Entonces, entonces la diferencia obviamente es vasta, ¿no? Una mezcla NPK es el 2020 y una fórmula para la nutrición balanceada, que es la que queremos en el cultivo tanto de café o cacao, es este tipo de mezcla, ¿no? Los Molimax. Muy bien, muy bien. Gracias, Oscar, por la respuesta. Aquí hay otra referente a Molimax. Dice, Molimax no tiene calcio. Entonces, ¿qué recomienda? Molimax, dentro de su formulación, sí tiene calcio. Sin embargo, ¿por qué? Porque utilizamos insumos que lo contienen. Sin embargo, si el calcio lo quieren utilizar para algún tipo de enmienda o alguna forma de nutrición en la planta, tienen que tener en cuenta lo siguiente, que el calcio tiene, tiene, tiene detalles para poder subir hacia la planta. Si estamos en tiempo de frío o cielo nublado, entonces el calcio no va a subir. No va a subir por los canales correctos. Recordemos que el calcio solo sube por el xilema. Entonces, si queremos corregir deficiencias puntuales de calcio, podemos hacerlas vía aplicación foliar. Pero si tenemos problemas de suelo, acidez u otro, entonces son otras fuentes de calcio las que tenemos que poner. Como por ejemplo la cal agrícola, ¿no? Que son circunstancias diferentes a las de utilizar calcio para corregir problemas en hoja, en fruto, ¿no? Muy diferente. Muy bien, Oscar. Gracias. Vamos con otra pregunta. De acuerdo al análisis de suelo, a lo que recomendabas, consultan cuántos puntos de muestreo es recomendable para extraer con el barreno. De 15 a 20. La pregunta es por cada planta. Muestreo. No, un solo punto por planta. Muy bien, muy bien. Un solo punto de a ver, si estamos en el campo, ponemos nuestro pie para alejarnos del tallo, a un pie del tallo, sacamos el muestreo y pasamos a la siguiente planta. Muy bien, Oscar. Gracias. Gracias. Aquí hay otra sobre el cultivo de cacao en la región San Martín, ¿no? Un plan de fertilización para el cultivo de cacao que nos pudiera recomendar. Creo que ese los has puesto en las diapositivas, ¿verdad? Sí, se los he puesto. Pueden aplicar con tranquilidad nuestro Molimax frutales, 250 gramos por árbol, en 3 oportunidades, como se las mostré en la diapositiva, que les da 250 gramos, creo que estaba sacando pluma, creo que son 12 sacos por hectárea. Depende de la densidad que tengan. El caso de los ensayos, todos han sido de 816 plantas por hectárea, creo. 3.5 por 3.5. Entonces, no hablemos de cantidad, hablemos cuando hablamos de frutales, hablamos de unidad individuo. Entonces, 250 gramos de nuestra mezcla Molimax frutales por árbol. Esa es la fórmula que nosotros
que ha tenido más éxito en todos los ensayos que hemos tenido. Y no han sido ensayos de 100 metros cuadrados, han sido de hectárea. Muy bien, Oscar. Aquí el señor Darío Fernández hace una consulta. Dice, quiero hacer un encalado en una parcela de café donde el análisis del suelo arrojó suelo ácido, pero está en cosecha. Entonces, solo quiero prepararlo para la próxima fertilización. ¿Cuándo sería recomendable que aplique el encalado? Claro, si ya está en cosecha, es la época. Ahorita. Si está en cosecha, es la época. Perfecto. Obviamente que lo ponga sobre el plato de fertilización y ya está, ahí queda eso y ya eso va trabajando solo. Muy bien. No tiene que hacer hoyo, no tiene que hacer ninguna otra práctica, sencillamente poner el producto sobre el plato, como se mostró también en la fotografía del inicio de la presentación. Bien. Aquí el ingeniero Hugo Romero consulta. En base a lo expuesto, la nutrición debe ser balanceada. ¿Molinos garantiza la venta de los elementos menores? Todo el tiempo. Molinos, como ya lo dijo Diego al inicio de las charlas, tenemos 26 años en el mercado y somos una empresa sólida dentro del rubro de fertilizantes. Y nos hemos ganado a palmo este prestigio porque nosotros presentamos cada uno de estos productos siempre con la garantía del caso. Muy bien, Oscar, gracias. Ingeniero José Miguel, Sí, Diego, lo escucho. justo dentro de esta pregunta, el ingeniero Hugo Romero pregunta, ¿cuál sería la mayor utilidad de la quieserita? Me imagino que se refiere entre usar una quieserita o un sulpomac o queima, como mostró, ¿no? Bueno, pues ahí hay que hacer una claridad, ¿no? Y es que hay quieserita como mineral y hay lo que se conoce como lo que se llama quieserita, pero sin serlo. Es decir, hay muchos sulfatos de magnesio que vienen ¿no? de Asia, sobre todo, y que son subproductos de la industria. Entonces, esos no son quieserita, no son sulfatos de magnesio sintéticos. Entonces, ahí hay un tema que digamos que vale la pena profundizar y es que esos productos no tienen la solubilidad que tiene una quieserita mineral, ¿no? Entonces, pues eso tiene ciertos inconvenientes y es que la planta no va a tener suficiente magnesio, suficiente azufre cuando lo necesite, ¿no? Ahora, pues, si no estamos hablando de la quiserita mineral, pues ahí, digamos, es un producto más soluble y tiene ciertas ventajas, ¿no? Pero, sin embargo, pues en este caso no estamos colocando potasio, mientras que con Keima o Sulfomax sí lo estamos colocando, ¿no? Entonces, es una ventaja. ¿Por qué? Porque es un producto más concentrado. Entonces, si lo llevamos al tema, por ejemplo, económico, em, el hecho de comprar 50 kilos, ¿no? De el material, ¿no? Como tiene más nutrientes, hace que finalmente el costo por nutriente me salga más económico. Una queserita únicamente tiene magnesio y azufre, ¿sí? Y el saco pues tiene los mismos 50 kilos, pero viene menos concentrado, es decir, tiene menos nutriente. Entonces, pues al final el costo por unidad de nutriente le va a salir un poco más costoso, ¿no? Entonces es un poco haciendo la comparación entre los dos productos, ¿no? Finalmente, pues una queserita es cierto, trae magnesio, trae azufre, si es una queserita mineral, ¿no? Pero si lo comparamos con queima, pues el costo por unidad de nutriente seguramente le va a salir más costoso, ¿no? Muy bien, ingeniero José Miguel. Gracias por la aclaración. Acá hay otra pregunta para usted. Dice, ¿la aplicación de Microsensial es solo en plantas en vivero o también se aplica a plantas adultas? Me parece que es un producto similar al fosfato diamónico. Bueno, no, pues la pregunta está muy buena para hacer la claridad. Y no, pues Microessential obviamente se aplica desde el comienzo, por lo que es una fuente alta en fósforo, ¿sí? Es un reemplazo del fosfato diamónico, entonces comienza desde el paso de la chapola a la bolsa, ¿no? Ahí se comienza con unos 2 o 3 gramos, mientras la planta está lista para paso a campo, ¿no? Cuando pasa a campo, se colocan unos 80, 100 gramos en paso a campo, y de ahí se va a ir levantando poco a poco con Microessential y una fuente de nitrógeno, ¿no? Posteriormente, la planta requiere un poco menos de fósforo, pero igual lo sigue requiriendo. Entonces lo podemos mezclar, sea con una urea, sea con un Molimax nitros, sea con un muriato de potasio, con un K-Max, ir armando
digamos, un balance de nutrientes y pues ahí incorporar microessential como fuente de fósforo. Entonces, la respuesta es sí, se puede utilizar en todo el ciclo, simplemente pues que en algún momento se va a aplicar solo, en algún momento de pronto con un poco más de nitrógeno y posteriormente pues se va a tener que complementar con la fuente de potasio, de magnesio y de nitrógeno, ¿no? muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Eh, Aquí preguntan, Oscar, si existe una diferencia de nuestros productos al aplicarse en el cultivo de cacao antes, durante o después de la poda. ¿Produce algún efecto en la planta aplicándolo en diferentes de estas épocas, en diferentes momentos? Claro, siempre que uno hace una poda en, en cacao o en café, obviamente va a haber una merma en la producción inicial, ¿no? Como ustedes vieron en la gráfica, ¿no? Podamos en octubre en cacao y en los rendimientos de enero, febrero y marzo, obviamente bajaron, pero de ahí se estiró el rendimiento hasta diciembre. O sea que, pero se tenía que hacer la poda así porque es uno de los principales requerimientos para tener alto rendimiento. Si no, de lo contrario, en cacao, pues la escoba de bruja te saca la vuelta. Se necesita, ¿no? El ingreso de luz, así es que la poda es indispensable. Y hay podas, en este caso hemos hecho solo despunte. En un campo similar hicimos podas severas. Entonces, hay que hacerlas sin temor porque el rendimiento al final, como se ven en las gráficas, de ensayos reales, porque no son prácticas en extensiones pequeñas, en la práctica nos indica que la poda y la fertilización van de la mano. Y obviamente, si ya tienes el árbol podado, las hojas que van a salir con, mucho más sanas y con menor presión ante el ataque de cualquier patógeno. Muy bien, Oscar, gracias. Aquí hay otra pregunta interesante y dice, ¿es necesario hacer el análisis de suelo o se puede aplicar un abono al cálculo? Claro, la experiencia cuenta, ¿no? Sin embargo, mostramos un cuadro interesante, ¿no? Porque si uno conoce la fertilidad de su suelo, va también a poder calcular cuánto más o cuánto menos poner. Sin embargo, cuando no lo tienes, la idea es poner la dosis más alta, o sea, la dosis mayor. Y en café, por ejemplo, es de 300 unidades. Entonces, si un agricultor no tiene un análisis de suelo y tiene rendimientos bajos, entonces le vamos a dar la dosis más alta, ¿no? De 300 unidades. Sin embargo, ustedes también vieron ahí los ensayos que hay agricultores que pusieron que se les recomendó 240 unidades. Entonces, esas 60 unidades que, que ahorró en fertilizante ya están pagando al análisis de suelo. Entonces, la decisión del agricultor. Lo importante también es mejorar esas condiciones, ¿no? Que el agricultor sienta que la ayuda viene de todos los medios. En este caso, si nosotros tenemos que hacer una recomendación, señor, haga su análisis de suelo. Muy bien, Oscar, gracias, gracias. Acá hay otra pregunta, de acuerdo a lo que habías expuesto sobre la fórmula 18824. Preguntan, en Pucallpa, sin enterrar, ¿se podría aplicar esta fórmula? Ya que las precipitaciones son fuertes, ¿no se perdería por lavado? ¿Consultan? Miren, nosotros trabajamos con un fondo en, en Iquitos, eh, en una zona que se llama Tanchiacu, es un fondo de una operación grande, grande, y tienen 5.000 hectáreas, y las 5.000 hectáreas las abonan de esa manera, sin ningún problema. Y llueve bien ahí en esa zona. Es decir, si hacen ese tipo de trabajos, pierdan cuidado. El cultivo de cacao, palma, que se siembra también por esa zona, tienen que abonarse de esa manera. Ahora, algo básico que nada más pueden hacer es enterrarlo con la hojarasca.
Eso es lo más sencillo. El abonador va, pone el fertilizante y lo mueve con la hojarasca y avanza. No tienen por qué perder tiempo en estar ahuecando. O sea, es indiferente. Y si no, que haga su análisis económico, pagando gente para que ahueque y en un área donde haga normalmente boleado el fertilizante en el área correcta y luego saca su costo-beneficio y actúe. Pero sin embargo, nosotros, como ya lo hemos hecho en la práctica, nosotros le recomendamos que abone así de esa manera, al voleo. Gracias, gracias Oscar. Aquí hay otra pregunta. ¿Se puede hacer aplicaciones vía drench de estos productos en época de secano? De los Polyfix, sí. De los Y Polyfix, las sí. mezclas, para que tengan claro las personas de los fertilizantes edáficos, ¿se puede usar vía drench? Los fertilizantes edáficos, su nombre los dice, son edáficos. Ahora, nosotros dentro de nuestro paquete de fertilización tenemos fertilizantes edáficos y tenemos fertilizantes hidrosolubles que se van a disolver en agua. También los tenemos disponibles, pueden entrar a la página de Molinos, www.molicon.com, entren, Molinos y van a encontrar ahí la diversidad de productos. A ver, pueden ahí disolver nitrato de amonio, nitrato de potasio cristalizado, fosfato monoamonio, etc. Y van a actuar de mejor manera, porque sí ya nos ha pasado, o sea, hay agricultores que utilizan el fertilizante que es edáfico y se toman el tiempo de hasta ponerle fuego, o sea, ponerlo en una olla, se dan todo ese trabajo. Sin embargo, la recomendación más correcta, creo yo, es utilizarlo para lo que fue diseñado, o sea, edáfico es suelo. Si quieren algo foliar, tenemos los Polyfix que también pueden utilizarlos vía drench y de esa manera no van a tener ningún problema. Ahora, salvo que quiera disolver, no sé, urea, eso sí, no tiene ningún problema, pero después les va a dar mucho trabajo hacerlo y si lo van a hacer a drenche, el material va quizá a tapar la boquilla del botero de la mochila aplicadora, creo yo. Muchas gracias, Oscar. Acá hay otra pregunta de Agro El Molino. Nos pregunta, ¿cuántas veces se fertiliza el cacao al año? Nosotros hemos hecho 3 abonamientos al año. Sin embargo, igual que en el café, nosotros recomendamos 3. Sin embargo, los agricultores habitualmente están haciendo 2. Después de cosecha y en floración. Nosotros recomendamos post cosecha, floración y fructificación. Si gustan, para los interesados y puedan escribir, se les puede enviar este tipo de los resultados de estos trabajos a sus cuentas de correo para que lo revisen más al detalle. Sin embargo, nosotros hemos hecho 3 abonamientos con mucho éxito. Desde la zona de Barranquita, en San Martín, hasta Tocache, con agricultores que manejan buenas extensiones de cacao. Muy bien, Oscar, gracias. Ingeniero José Miguel, aquí unas preguntas para usted. En la selva tenemos problemas de acidez y alto porcentaje de saturación de aluminio y bajo porcentaje de materia orgánica y por ende bajo nivel de fósforo. Se realiza la enmienda antes de iniciar la campaña. ¿Qué productos podría facilitar el aporte de fósforo o tendría mejor eficiencia para estos suelos? Gracias. Bueno, pues ahí lo primero obviamente es hacer el tema de corrección, ¿no? Y pues bueno, para eso pues hay muchos materiales encalantes, ¿no? Están las dolomitas, están los carbonatos de calcio, están los hidróxidos, ¿no? Que funcionan mucho mejor y están los óxidos que funcionan todavía mucho mejor, pero con el tema de que son muy reactivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la aplicación pueden llegar a quemarlo, ¿no? Si no se aplica correctamente. Entonces, lo primero sería hacer la corrección, ¿no?
Y justo bajo las condiciones que menciona, ¿no? La persona que nos pregunta, ¿no? Y es si hay poca materia orgánica, si hay alto contenido de aluminio, ¿no? Si es un pH muy bajo, pues es mucho más limitante. Ahora, pues lo primero es corregir ese limitante, ¿no? Y posteriormente, pues entrar a mirar el tema de la fuente, ¿no? Si es un suelo de pH ácido, pues bueno, ahí pues lo que nos interesa es sacar el mayor provecho de la fuente de fósforo. Y pues microesencia le puede funcionar porque finalmente lo que hace es liberar el fósforo en la forma en que lo prefiere la planta, ¿no? Uno podría creer que si aplica un fosfato diamónico, ¿no? Por lo que tiene una reacción inicial alcalina, pues va a ir en contra de la acidez de ese suelo. Pero en realidad la reacción lo que hace es que parte de ese nitrógeno se pierda, ¿sí? Y que finalmente esa reacción alcalina no va a contrarrestar ninguna condición de acidez del suelo. ¿Por qué? Porque al final esa reacción se torna ácida, es decir, al final igual genera acidez, ¿no? Entonces, pues la recomendación sería, bueno, pues puede utilizar microesencial si lo tiene en la mano, o si no, utilizar otra fuente soluble como un fosfato monoamónico, o en últimas un sulfato diamónico, ¿no? Pero pues teniendo en cuenta que justamente los limitantes que menciona hay que corregirlos también, ¿no? Muchas gracias, ingeniero José Miguel. Ajá. Preguntan también, ¿qué puede pasar si se aplica 4 kilogramos de Sulpomac por planta en un suelo cuyo pH es 4.5? ¿Qué puede pasar? Am, bueno, no, pues no tiene ningún problema porque la reacción es neutra, ¿sí? Igual las plantas siguen necesitando magnesio y siguen necesitando potasio, sobre todo cuando el pH es muy ácido, porque ahí todas las bases se han lavado, ¿no? Entonces no tienen problema. Lo que sí es que si lo aplicas solo, no es lo más conveniente, porque igual la planta sigue necesitando nitrógeno, sigue necesitando fósforo y sigue necesitando una cantidad un poquito más alta de potasio, ¿no? Entonces, ¿lo puedo aplicar? Sí, pero pues tiene que también balancearlo con los otros nutrientes, ¿no? Ahora, pues ahí también hay que plantearse el tema de la corrección, ¿no? Si es un pH, bueno, siendo un pH muy ácido y probablemente si hay una concentración alta también de aluminio, ¿no? Muy bien, ingeniero José Miguel. Aquí hay dos preguntas más ya para terminar. Eh, Oscar, ¿se podría determinar al menos la acidez del suelo con tiras medidoras de pH? ¿Será válido? Perdón, Consulta. perdón. Si se podría determinar al menos la acidez de los suelos con tiras medidoras de pH. ¿Esto es válido? ¿Se puede hacer? Sí, es válido. Es válido y lo hemos hecho en el caserío San Martín, en San Ignacio, hace, hace año y medio, creo yo, con un agricultor que no conoce de análisis, no sabe de esos temas. Él es un agricultor pues común y corriente, como todos los de nuestro Perú, y al cual le estábamos explicando y se llevó la cinta de pH y en su momento él vio le gustó porque obviamente te muestra in situ las características, en este caso, de pH del suelo, ¿no? No es que llevan el suelo a un laboratorio y se lo entregan después de 15 días, un mes, o nunca se lo entregan, ¿no? Como ha pasado, como le ha pasado a muchos agricultores. Entonces, algo básico para hacerle alguna recomendación al agricultor, sí, la cinta nos ha servido mucho también para temas puntuales, ¿no? En este caso de pH. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Vamos con esta última pregunta. ¿Cuál es la recomendación para fertilizar un cafetal antes de la floración? ¿Qué es lo que estamos recomendando? Nosotros recomendamos el Molimás Café, planta en producción, 100 gramos por planta, 80, 100 gramos, va a depender del nivel de fertilidad del suelo. Sin embargo, si es un agricultor que no tiene análisis de suelo, que no te da mayores datos, 100 gramos, 100 gramos por planta. Sí, esa sería la dosis, ¿no? Sí, muy La bien, muy dosis repito, para un agricultor que no te da mayores datos, ¿no? Pero si es un agricultor que tiene datos, te puede ofrecer mayores
datos como por ejemplo el rendimiento del año anterior, de la campaña anterior, te trae el análisis, entonces ahí obviamente sí puede dar algún tipo de dosis más adecuada, ¿no? Pero si, como hemos mencionado, no hay ninguna forma de darle algo más centrado, entonces 100 gramos, de 80 a 100 gramos, es una dosis que nosotros recomendamos en cualquiera de las fertilizaciones, en campo, en producción. Muy bien, Oscar. Gracias. Gracias por la aclaración. Y acá hay una última pregunta que está interesante. Preguntan, ¿qué tanto efecto tiene aplicar un kilogramo de fertilizante foliar, ¿no? Que contiene 250 gramos de nitrógeno versus la fertilización al suelo de 200 kilogramos de nitrógeno con urea? No es a ver, la fertilización foliar tenemos que entender que la fertilización foliar es un complemento. La planta va a tomar sus nutrientes básicamente desde la raíz. Entonces, si tenemos ese concepto claro, entonces el tema siguiente viene ya con el complemento, que es el foliar. Corrección de deficiencias puntuales, de deficiencias de X nutriente por algún estrés que la planta tuvo. Ponerle un foliar es válido, ¿no? Sin embargo, no vamos a de ninguna manera recomendar un fertilizante foliar que reemplace a la comida principal que va en la raíz. Y sobre todo, Oscar, que es un tema también de cantidades, ¿no? La fertilización foliar tiene un límite, eso no aporta una cantidad de nutriente, pero la capacidad que tiene la planta de tomarlos por los estomas, ¿no? O que pasen por la cutícula es una cantidad muy pequeña. Entonces, para un elemento como el nitrógeno no tiene sentido porque la planta no va a poder tomar todo el nitrógeno que necesita, ¿no? Entonces, aplica para de pronto para, como lo menciona, para algunos estados puntuales o quizás para algunos elementos si hay una deficiencia muy manifiesta, ¿no? Pero para lo demás es imposible, ¿no? Tienen que aplicarse nutrientes al suelo. Muy bien. Gracias, ingenieros. Muchas gracias a ambos por las exposiciones.